El apóstol Pablo decía, cuando justamente estaba esperando la resolución, o si estaba en la prisión cuando dijo esto y esperando si lo dejaban libre o iba a morir por la predicación del Evangelio, pues él fue que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Jesucristo es para el creyente, para el pueblo de Dios, la esperanza de gloria. Y ya sea que en vida o en muerte, se pueda decir que esa esperanza Cristo es. No sé cuándo vayamos a morir y si nos toca estar en el funeral de usted o le toca estar en mi funeral, que ese sea el mensaje, ¿verdad? Que se diga que la esperanza del que está en ese féretro, su esperanza estaba en Cristo, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este hecho de que Cristo sea nuestra esperanza es porque Dios cumplió su promesa de enviar un Redentor. Si el Redentor no hubiera llegado, si Dios mismo no hubiera protegido esa promesa de Génesis 3:15, el anunciamiento de un Redentor que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ninguno de nosotros estuviera aquí. O a lo mejor estuviéramos aquí, pero sin esperanza. Pero Dios cumplió su promesa de enviar a un Redentor. El relato que vamos a estudiar hoy es parte de esa protección del mismo Dios, de su promesa, y la llevó a cumplir. Finalmente vamos a ver la llegada de ese hijo de la promesa. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 21. Un capítulo largo, pero bueno, hoy vamos a ver nada más una primera parte de este capítulo, los primeros 7 versículos, que es una unidad, es un relato. Y después viene otro relato. Quería juntarlo hoy, pero bueno, vamos a ver nada más la primera parte, Génesis capítulo 21. Y voy a leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Señor, venimos delante de ti, y nuestro ruego, Padre, es que tu palabra que se va a exponer pueda ser sembrada en nuestros corazones y podamos entender quién eres tú. Que podamos entender, Señor, tu promesa. Que podamos entender, Señor, que tú eres un Dios que es fiel en cumplir sus promesas. Y este relato del nacimiento de este hijo Isaac, el hijo que tú prometiste a Abraham y a Sara, podamos nosotros mirar allí, Señor, también como tú estabas trabajando y llevando a cabo esa gran promesa de enviar un Redentor. Y allí estamos incluidos, porque ese Redentor venía a salvar a los pecadores. Y aquí estamos, oh Dios, un grupo de pecadores que no tiene esperanza alguna si Cristo no es nuestro Salvador. Guíanos, Señor, en esta exposición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto cómo
Dios había prometido, ¿verdad?, una innumerable descendencia a Abraham. Y le había dicho que esa descendencia iba a venir de un hijo que iba a tener con su legítima esposa Sara. Pero Sara era una mujer estéril. Tenía que ocurrir un milagro. El tiempo iba pasando, y el hijo prometido no llegaba. Pero Dios seguía sosteniendo su promesa. Venía Abraham y le confirmaba su promesa. Pero esa promesa, ese cumplimiento no llegaba. Entonces Abraham y Sara pensaron en ayudar a Dios. Sara pensó que ese hijo podía venir de la relación de su esposo Abraham con otra mujer. Entonces le dio a su sierva Agar. Y bueno, cuando naciera ese hijo, pues tomarlo como suyo. Eso hicieron. Llegó Ismael, un hijo entre Abraham y la sierva de Sara, Agar, pero no era el hijo de Abraham con Sara. Y ese hijo llamado Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo sería uno que tendría con su legítima esposa. De ese hijo Dios había prometido esa gran descendencia para Abraham. Pero ese hijo no llegaba, mientras ellos iban envejeciendo, al grado que su edad reproductiva ya había terminado. Y dadas esas condiciones, pues era una buena salida pensar que Ismael pues fuera ese hijo prometido y que con él viniera la descendencia. Este capítulo que hemos leído registra el cumplimiento de esa promesa de Dios. Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Y llegado el tiempo, cumplió su promesa contra todo pronóstico humano. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Esto es lo que destaca el mensaje de esta mañana. El nacimiento de Isaac es resultado de un auténtico milagro, porque el nacimiento de Isaac luego trajo existencia a Jacob, cuya descendencia resultó en Israel, el pueblo de Dios. Este pasaje debió ser de gran ánimo para el pueblo de Israel, el pueblo físico de Israel, y lo debió llevar a regocijarse en la fidelidad del Señor, porque a través de eso Él hizo existir al pueblo de Israel. De esa descendencia, Dios había prometido que iba a enviar a un Salvador para salvar a las naciones. El Mesías de Israel, ese es Jesucristo, quien después de resucitar y antes de ascender al cielo mandó a sus discípulos a ir a las naciones a ser más discípulos de Jesús. Y todos esos discípulos de Jesús han de conformar la innumerable descendencia prometida a Abraham, que iba a venir de toda lengua, tribu y nación. Y este pasaje entonces nos lleva a nosotros a regocijarnos en la fidelidad de Dios al cumplir milagrosamente su promesa, al traer a la vida contra todo pronóstico a Isaac, luego a Jacob, que es Israel, y de allí venir la iglesia de Cristo. Amada iglesia, en esta promesa estamos incluidos. Somos el resultado de la fidelidad de Dios en cumplir su promesa hecha a Abraham. La fe que expresamos cantando, la fe que expresamos con nuestros testimonios, es en un Dios que sabe cumplir sus promesas. Y en este relato del Génesis 21, la primera parte, quisiera llamar su atención hacia 4 lecciones que podemos identificar aquí respecto de las promesas de Dios. En primer lugar, primera lección es: Dios cumple con precisión, Dios cumple con precisión sus promesas. Mire cómo empieza este relato. Señala cómo se cumplió finalmente la promesa. Versículo 1, que lo pueden poner allí, por favor. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. El relato menciona que Jehová visitó a Sara. Creo que intencionalmente Moisés está usando el nombre de Jehová. Los lectores sabemos, ¿verdad?, que Jehová es el nombre de Dios. Y creo que Moisés, con toda intencionalidad, está haciendo esto. Es el que relata el Génesis.
El nombre de Jehová pues significa el yo soy, el que soy. Y bueno, este nombre de Dios destaca que Él existe por sí mismo. No depende de nadie para existir. Es el nombre con el cual se dio a conocer a Moisés. Y con este nombre quiso que su pueblo lo conociera. Es el nombre del Dios del pacto. Yo soy el que soy. El verbo aquí que se usa, Jehová visitó, puede también traducirse como atender, prestar atención. Por lo tanto, debemos saber que para Dios había llegado el tiempo de prestar atención, la promesa que había hecho. Esta promesa la había reiterado, la había confirmado un año antes. Dios había dicho que vendría para cumplir su promesa. Nótese esos señalamientos, hermanos, que se hace allá. Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Jehová dijo que haría lo que haría y dijo cómo lo haría, y así fue como lo hizo. Note el versículo 2, que dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El hijo prometido llegó finalmente, y de nueva cuenta se vuelve a enfatizar esa frase, en el tiempo que Dios había dicho. Hasta aquí ya son 3 veces, 3 veces en las que se hace este énfasis. Visitó a Sara como había dicho, hizo con Sara como había hablado, y ahora Sara concibió y dio a luz en el tiempo que Dios había dicho. Dios había hecho una promesa de darles un hijo. Lo había confirmado un año antes de cumplirlo. En el capítulo 17 leemos, ¿se acuerdan que Dios se apareció después de un tiempo de no aparecerse a Abraham? Se apareció a Abraham. Abraham en ese tiempo ya tenía 99 años. Y le hizo saber que Él era el Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. Recordemos ese texto. Fue ahí cuando le dijo a Sarai, en ese tiempo le había dado Sarai, tu mujer ya no la vas a llamar más así. Se va a llamar Sara. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Al poco tiempo, Dios vino con 2 ángeles hasta su campamento. ¿Se acuerdan? Cuando comieron con él, se encontraba su campamento en el encinar de Mamre, dice el texto. Comieron un gran almuerzo. Y en esa ocasión, el capítulo 18, le dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dios claramente señaló que su promesa se cumpliría al siguiente año. Justamente lo que relata el verso 2 de nuestro pasaje. En el tiempo que Dios le había dicho. El cumplimiento de las palabras de Dios se cumplió en el tiempo señalado. Estas repeticiones que encontramos en este relato no deben tomarse a la ligera. Debe ser motivo de reflexión y de meditación. Destacan que Dios cumple sus promesas con precisión. Dios es fiel a su palabra, con los detalles que señala que ocurrirá. El tiempo de su cumplimiento no es antes ni después, llega en el tiempo de Dios. Así llegó este hijo de la promesa, al que llamarían Isaac. Dice un comentarista, Isaac nace tarde en la vida de sus padres, tanto que es hijo de la vejez de Abraham, y sin embargo nace precisamente en el tiempo señalado del que Dios había hablado. Dios hizo lo que dijo que haría, como dijo que lo haría, en el tiempo que señaló que lo haría. Así opera nuestro Dios. Desde el principio leemos esto. Allá en Génesis 1, ¿se acuerdan? Dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz. También dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Así fue. Dios cumple lo que dice que hará. No debemos tomar a la ligera esta verdad. Abraham y Sara habían batallado con su fe para creer en la promesa de Dios. En parte creían, pero en parte dudaban. Al pasar el tiempo, ellos quisieron hacer realidad la promesa de Dios a su manera. Lo vemos cuando Sara ofreció a Abraham, a su sierva Agar, para tener un hijo con ella. Lo vemos cuando Abraham estaba insistiendo en que Ismael, el hijo que tuvo con
con Agar, fuera realmente él el hijo de la promesa. Pero Dios le dijo que no sería él. Abraham puso en riesgo el cumplimiento de la promesa cuando en Egipto permitió que Faraón se llevara a Sara a su harén. Lo volvió a hacer en la tierra de los filisteos con Abimelech. Pero Dios lo libró en esas dos ocasiones. Dios mismo protegió su promesa. Intervino para que le devolvieran a Abraham a su esposa, porque el hijo que él había prometido saldría del vientre de Sara. Dios es fiel a su palabra. Hizo lo que dijo que haría. Lo hizo como dijo que lo haría. Y en el tiempo que prometió que lo haría. Entonces llegó Isaac. Sí, a los 100 años de Abraham, a los 90 de Sara. ¿Se retrasó Dios? No. Cumplió su promesa en el tiempo que dijo que lo haría. Amados hermanos, no debemos tener ninguna duda que Dios cumple su palabra. Todo lo que ha dicho que hará, lo hará. Pero también debemos saber que todo lo que ha advertido que vendrá, llegará. Todo lo que ha prometido que pasará, realmente pasará. No nos quede la menor duda. Jesús mismo dijo esto. En verdad les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Dios habla en serio, hermanos, cuando da su palabra. Dios habla en serio, amada iglesia, cuando promete perdonar nuestros pecados al confiar en Cristo. ¿Han sido perdonados tus pecados? Dios habla en serio cuando nos ofrece la salvación de nuestras almas al arrepentirnos y creer en Jesús el Salvador. ¿Eres salvo de esa condenación o aún vives bajo esa condenación porque no te has arrepentido de tus pecados? Podemos confiar en Él cuando nos dice que ha abonado la justicia de Jesús en nosotros y nos ha declarado justos y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Habla en serio cuando nos dice que nos sostendrá en la tribulación. Habla en serio cuando nos dice que rescatará del pozo de la desesperación al que clama a Él y espera en Él. Habla en serio cuando dice que guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Habla en serio cuando dice que dará descanso al que viene a Él trabajado y cargado. Habla en serio cuando Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amada iglesia, podemos confiar en la promesa de Dios. Podemos confiar en su promesa de la vida eterna con Él cuando nos llame a dejar este mundo. Podrás irte en paz. Podrás cerrar tus ojos con la firme esperanza de que verás a Jesús al abrir tus ojos en la eternidad. ¿Vives con esa certeza de la vida eterna que en Cristo se ofrece al pecador? Dios cumple sus promesas. El apóstol Pablo, con todo convencimiento, señaló: todas las promesas que Dios ha hecho en Cristo son sí y amén. Podemos y debemos confiar en toda la palabra de Dios. Los creyentes debemos vivir con la más profunda confianza en toda la palabra de Dios. Sí, seguramente todos nosotros tenemos ciertos retos, desafíos al confiar en Dios. Pero esta historia de Abraham, Sara e Isaac debe traer confianza al pueblo de Dios. Esta historia es verdadera y testifica que Dios es digno de toda confianza. Dios cumple sus promesas y las cumple con precisión. Una segunda lección que podemos ver acá es que Dios demanda obediencia al cumplir su promesa. El hijo prometido por Dios llegó finalmente, lo llamaron Isaac. Mira el verso 3 que dice: llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Podemos pensar que fue Abraham el que escogió el nombre. O quizá podemos pensar que platicó con Sara, ¿verdad? Y llegaron a un mutuo acuerdo y dijeron: Isaac está bonito, vamos a ponerle Isaac. ¿Cómo hacemos los papás, verdad? Le ponemos nombre a nuestros hijos. Pero lo cierto es que no fue Abraham el que escogió el nombre. Dios lo escogió. El nombre de Isaac fue asignado por Dios desde antes incluso que fuera concebido. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Dios se presentó a Abraham? Le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, El Shaddai.
y le fue a confirmar la promesa. Abraham ya estaba en sus 99 años y a Abraham le causó risa. Dice que se rió. Estoy viejo. Una risa de incredulidad. Mire el pasaje, aquí está. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo, se rió de... Imagínense más la escena, ¿no? Se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Más abajito Dios le dijo, es con Sara, con tu esposa, la que te dará un hijo. Y miren, le vas a poner Isaac. El nombre Isaac sorpresivamente significa risa. De seguro ese nombre le recordarías esa lucha que tuvieron para creer la promesa de Dios y que los llevó a aquella risa. Seguramente lo transportaría en ese momento cuando él bajó su mirada y se rió. Pero notemos que Abraham pues no intenta un cambio de nombre, no le dice, no Dios, pues, no, ese nombre no, me va a recordar que no te creí. No lo vemos allá tratando de cambiarle el nombre. Obedeció a Dios y le puso Isaac. Sí, ese nombre le iba a recordar su incredulidad que tuvieron antes de la promesa, antes de que Dios concediera, cumpliera la promesa. Cuando Dios da un mandato, hermanos, los siervos de Dios obedecen. Dios tenía el derecho de mandar en la vida de Abraham, en cada área. La respuesta de los siervos es obediencia sincera, obediencia inmediata. No solamente lo llamó como Dios le dijo, sino también hace otra cosa, lo circuncidó. ¿Por qué circuncidó a Abraham a Isaac tan pequeño? Porque Dios se lo mandó. Esa es la respuesta de un siervo de Dios. Lo que vemos acá es obediencia. Recuerden que en Génesis 17, esa misma ocasión cuando se presentó y le confirmó la promesa, Dios también allí le dijo, este es mi pacto con ustedes y con tu descendencia después de ti y de los que vienen. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. A la edad de los 8 días será circuncidado entre ustedes, todo varón por sus generaciones. La circuncisión era la marca que todo varón de la casa de Abraham llevaría en su cuerpo como señal de estar en pacto con Dios y gozar de las bendiciones prometidas por él. Isaac estaba incluido en este pacto. Era la responsabilidad de Abraham poner en pacto a su hijo con Dios y ponerle la marca a su hijo en su cuerpo. A pesar de saber que sería doloroso herir el cuerpo de su pequeño bebé, Abraham obedeció la palabra de Dios. Abraham lo hizo como Dios lo había mandado. La palabra de Dios era su autoridad final. El Dios que es fiel a sus promesas demanda obediencia al entrar en pacto con su pueblo. Abraham había recibido de Dios la promesa. Abraham debía ahora obedecer en respuesta. Eso fue lo que hizo. Obedeció poniéndole el nombre que Dios le dijo que le pusiera a su hijo y lo circuncidó como Dios le dijo que, en el tiempo que le dijo que debía circuncidar a su hijo. Abraham hizo, como dice ya el texto, como Dios le había mandado. Dios tenía todo el derecho de mandar en la vida de Abraham, de ejercer su gobierno y señorío en todos los aspectos de la vida de Abraham. De igual manera, amados hermanos, de igual manera, amada iglesia, Dios tiene todo el derecho de darnos mandamientos sobre cómo vivir, sobre cómo trabajar, sobre cómo hablar, sobre cómo adorar, sobre cómo administrar el tiempo y los bienes que nos ha dado. Dios tiene todo el derecho de darnos mandamientos para vivir en el matrimonio santo, para dirigir el hogar. Y la respuesta de sus siervos es la obediencia, hacerlo como Dios lo ha mandado. Los receptores de la promesa de Dios, de aquellos que se les prometió ser el pueblo de su pacto, aquel pueblo que Dios le dijo, yo voy a ser tu Dios, ustedes serán mi pueblo, ese pueblo debe vivir en obediencia gozosa a los mandatos de Dios. Amado hermano, ¿te encuentras luchando con Dios por obedecer sus mandatos? Por querer cambiarlos. Por querer hacer, no, ese mandato no me gusta oírlo. No estoy listo para este mandato.
¿Te encuentras resistiéndote ante Dios? Debes saber que no prevalecerás. Humíllate delante de Él. Clama a Él. Ruega que te fortalezca en tu ser interior para que puedas vivir en obediencia a sus mandatos. Una tercera lección que encontramos. Dios produce un gozo contagioso en aquellos que por su gracia reciben sus promesas. Miremos ese gozoso impacto que causó en la vida de Sara, versículo 6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se va a reír conmigo. No sé si has visto esos videos, ¿no? Cuando alguien se ríe y contagia al de al lado y contagia al de al lado, y al rato todos están riendo. Las risas contagiosas, ¿no? Algo así. Parece que estoy diciendo aquí Sara. Pero no ella fue la que se rió de incredulidad cuando estaba en la tienda. Esa risa de incredulidad que tuvo Sara cuando Dios le prometió que tendría un hijo en su vejez, ahora es cambiada esa risa a una risa de gozo y alegría. Una risa de felicidad. Ya no había una risa irónica en Sara. Sara reconocía que Dios había hecho lo imposible para el ojo humano. Dios había hecho algo totalmente increíble. Sara ahora se reía de asombro. Era una risa alegre, una risa contagiosa. Cuando lo oyere se reirá conmigo. Habían llegado ahora risas de felicidad al campamento de Abraham. Dios había traído risas de alegría con el pequeño Isaac, que significaba risa. Pero ese nacimiento probaba que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y eso trae gozo al receptor de la gracia de Dios. Esa risa de gozo contagiaría a los demás. Hermano, las promesas de Dios traen gozo al creyente. Y como Dios es fiel en cumplir sus promesas, el gozo del creyente es seguro. Si hay algo que debe caracterizar al creyente al vivir confiando en las promesas de Dios, es el gozo. El gozo reflejado en el rostro. Es la risa de gozo que Dios genera, que Dios crea, que Dios produce desde la profundidad del corazón y del alma del creyente. El verdadero gozo viene del trono de Dios. Solo Dios puede dar ese gozo. Lo produce su Espíritu. Es el fruto del Espíritu Santo. Una verdadera marca en la vida del cristiano. El fruto del Espíritu es... Bueno, hay muchos que han ignorado este texto y han dicho, el fruto del Espíritu es caerse, reírse como un loco. Pero no, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Esa es la evidencia de que el fruto del Espíritu Santo se ha producido en el creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una cuarta lección, hermanos, es Dios manifiesta su gran poder con auténticos milagros cuando hace realidad sus promesas. El cumplimiento de sus promesas son auténticos milagros. Lo que hizo Dios al cumplir su promesa fue una manifestación de su gran poder. Un auténtico milagro que solo el Dios Todopoderoso puede hacer. En el versículo 5 hay como una anotación que hace Moisés. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Seguramente el lector decía, ¿100 años? ¡Wow! Eso es un milagro. Sí, es un milagro. La concepción y el nacimiento de Isaac solo pudo ocurrir por la intervención de Dios. Solo el autor de la vida podía hacer esto. Cuando Dios cumple sus promesas, despliega su gran poder y realiza auténticos milagros. El verso 7 se agrega más, Sara agrega más de este planteamiento. En esto que dice, y añadió Sara, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Será que lo pensó Abraham? No, jamás lo pensó. Lo creyó. Pero no creo que él, cuando se casó con Sara,
hubiera pensado, no, yo creo que a los 100 años vamos a tener un hijo. No era el plan. Simplemente era imposible que una mujer de 90 años, estéril, y que incluso ya había terminado su etapa reproductiva, pudiera tener un hijo y amamantarlo. Era imposible. Si alguien a ti te dijera esto, lo tomarías como una broma para reírse. Por eso cuando Dios los visitó en su campamento y les habló en aquella ocasión de darles un hijo en su vejez, Sara se rió dentro de sí. Según ella, se rió en silencio, ¿se acuerdan? Y fue esa vez cuando Dios dijo, ¿por qué se rió Sara? Ella estaba detrás. ¿Por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Y Dios es quien dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y es cuando dice, volveré a ti en el tiempo que te dije, al año próximo, y Sara va a tener un hijo. Solo un auténtico milagro podía hacer realidad tal promesa. Eso fue lo que ocurrió. Ahora Sara estaba comprobando que efectivamente no había absolutamente nada que fuera demasiado difícil para el Señor. Con su pequeño hijo en brazos, Sara solo podía ahora reír de alegría. Ese niño le trajo una risa de gozo y de alegría al saber que su Dios había cumplido. Una risa de asombro, una risa de gratitud. Pues había comprobado al abrazar a su hijo lo que Dios dijo, no hay nada imposible para él. No le quedaba duda alguna. Dios es el Todopoderoso. Él puede hacer lo imposible. Él es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Él es el que creó de la nada. Con solo su palabra poderosa es capaz de hacer realidad sus promesas. Años más tarde, Jesús les recordó a sus discípulos esta gran y contundente verdad. Allá en Mateo 19:26, para los hombres eso es imposible, hablando de la conversión, pero para Dios todo es posible. Cuando Dios cumple sus promesas, está haciendo auténticos milagros. Si hay algo que debió quedarles claro a Abraham y Sara con este milagro, es que no hay nada imposible para Dios. Verdaderamente Dios les probó que Él es el Dios todopoderoso. Humanamente hablando, hermanos, no había ninguna posibilidad de que Abraham pudiera tener un hijo a esa edad. Pero aunque esto era imposible para los hombres, no lo era para Dios. Dios puede hacer todo en su universo. Él es amo y Señor en su creación. Muchos años más tarde, el libro de Hebreos dio testimonio de esto, dio más detalle incluso de esto, allá en Hebreos 11 del 11 al 2. Por la fe, dice también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El Dios Todopoderoso está por encima de las leyes de la naturaleza que Él mismo estableció. No olvidemos que Isaac llegó a este mundo con un pronóstico nulo de vida. Una madre declarada estéril con 90 años encima y un padre casi muerto con 100 años encima. ¿Qué explicación hay de esta concepción? Note la frase que dice Hebreos allá. Recibió fuerza para concebir. Si usted tiene otra versión, va a encontrar allá algo, creo que hay una mejor traducción. Esa frase, recibió fuerza para concebir, literalmente debería traducirse, recibió poder para poner esperma o semilla. Recibió poder para poner esperma o semilla, lo cual es una función exclusiva del hombre. La mujer recibe la semilla que es fertilizada y da como resultado un hijo. Debemos entender entonces que es Abraham acá, por eso hay otras versiones que lo ponen así. Abraham es el sujeto del versículo 11. Era imposible, biológicamente hablando, para Abraham tener hijos en sus condiciones. La esterilidad de su esposa y la vejez de ambos
un cuerpo ya casi muerto. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó en su cuerpo ya casi muerto, lo hizo fuerte para producir esperma, procrear y dejar embarazada a su esposa Sara. Eso fue lo que ocurrió, un auténtico milagro. Porque Dios es el Dios de lo imposible. No se trató del poder de la fe. Oiga, no vaya a pensar que fue un acto de confesión positiva de Abraham y lo declaró. No, fue el poder de Dios manifestado. Cabe aclarar que el cuerpo de Abraham fue vigorizado al grado, escuche bien, de que no solo tuvo un hijo. Cuando murió Sara se volvió a casar con Cetura y tuvo 6 hijos. La sombra, ¿verdad? Este es un relato de un testimonio de que Dios es verdaderamente todopoderoso. Es soberano, rige las leyes de la naturaleza, gobierna sobre todas las cosas, hace lo que humanamente es imposible. Puede hacer madre a la estéril, puede hacer fuerte y vigorizado un cuerpo casi muerto, puede dar vida al muerto, puede hacer permanentemente gozoso al triste, puede hacer del amargado una persona llena de gozo, puede hacer verdaderamente libre al esclavo del pecado, puede hacer del idólatra y pagano un verdadero adorador suyo, puede rescatar al que está hundido en el pozo de la desesperación y ponerlo en la roca firme, puede cambiar tu lamento en danza, puede hacer del inmoral una persona piadosa, puede hacer del borracho un hombre sobrio, puede hacer del endemoniado libre de la potestad del diablo, puede hacer de la ramera una mujer santa, pura y sin mancha, puede hacer del ladrón un dador alegre. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La conversión del pecador es un milagro que solo Dios puede hacer. La vida espiritual de una persona muerta en sus delitos y pecados, solo Dios la puede producir. La conversión del alma no la fabrica el hombre, es obra de Dios. La transformación de una vida de pecado es un acto milagroso que solo Dios puede obrar. Si sabes que aún estás muerto en tus delitos y pecados, clama al Señor, ruega por el bien de tu alma que te libere de la esclavitud de tu pecado. Ruega que manifieste su poder en tu vida y haga el milagro de un nuevo nacimiento. ¿De qué habla este pasaje? De que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Pero sabe, Dios no vive con nuestras prisas. Dios tiene un tiempo determinado para su cumplimiento. El tiempo que Dios señaló para el cumplimiento de su promesa fue el tiempo en el que cumplió, ni antes ni después, ni temprano ni tarde, en el tiempo de Dios. Somos por naturaleza impacientes. Llegamos a pensar que Dios tarda en cumplir sus promesas. Llegamos a pensar que se nos está yendo el tiempo esperando y esperando. Oramos al Señor y no vemos que pase nada. Nos desesperamos, nos enojamos, nos decepcionamos, nos quejamos. O buscamos hacer realidad la promesa de Dios a nuestra manera. Dios no vive apresurado. Vive en su tiempo, no en el nuestro. Dios no se tarda, llega a tiempo, cumple a tiempo. Dios es confiable, podemos esperar en Él. Espera con paciencia. Como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Piense en esto. Si Dios hubiera fallado en cumplir su promesa, Isaac no hubiera nacido. Tampoco Jacob. Tampoco sus 12 hijos que conformaron el pueblo de Israel. Si Isaac no hubiera nacido, no habría existido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debe su existencia a la fidelidad del Señor al darle milagrosamente la vida a Isaac. Al escuchar esta historia, el pueblo de Israel
yéndose hacia Canaán, esta historia del milagro de Dios, debió regocijarse y agradecer a Dios de que por medio de un milagro los trajo a existir. Su existencia fue un milagro. Isaac fue el primero de una larga lista de descendientes. El pueblo del pacto comenzó a multiplicarse en la tierra. Primero fue un hijo, después una nación. Y de esa nación Dios había prometido que vendría el Salvador de las naciones, que prometió enviar para aplastar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Ese Salvador prometido se anunció que sería el Hijo de Dios naciendo de una virgen. El profeta Isaías lo comunicó así: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. También señaló: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La soberanía va a estar sobre sus hombros, y se va a llamar su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esa es la gran promesa que Dios prometió. ¿Sería posible que Dios la pueda cumplir? Dijo que iba a venir de un pueblo que Él había escogido, y de allí iba a venir ese Mesías, ese Redentor. ¿Podría Dios cumplir semejante promesa? Pero ¿no fue acaso Dios mismo el que dijo: hay algo imposible, demasiado difícil para el Señor? Entonces Dios hizo posible lo posible. Una joven virgen llamada María concibió del Espíritu Santo y nació Jesús, Dios hecho carne. Esta concepción y nacimiento fue más milagroso que el nacimiento de Isaac. En este nacimiento también hubo gran gozo. María la Madre cantó un hermoso himno de exaltación a Dios. Es el himno que conocemos como el Magnificat. Escuche algunas frases que dice este himno, que está en Lucas. Dice: porque grandes cosas, dijo María, me ha hecho el poderoso. Santo es su nombre. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes. Ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, como se lo dijo a Abraham y a su descendencia para siempre. Este es el hijo que le prometieron y que también Abraham creyó. Dios también fue el que asignó el nombre a este hijo, desde antes de nacer. Sería un nombre glorioso, un nombre que traería más risas de gozo que el que trajo Isaac. Se le dijo a José, el padre terrenal: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es ese salvador, los pecadores, el que salva a su pueblo, el que salvó a Abraham y el que salva a su descendencia espiritual. En una ocasión, en un debate que Jesús estaba teniendo con esos judíos incrédulos que no creían que Él era el Salvador prometido, allá en Juan 8:56, no sé si lo puse aquí, no. Jesús les dijo, Abraham les dijo a esos incrédulos judíos que negaban que Jesús era el Cristo: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Jesús le está diciendo. Y lo vio y se regocijó. Y obviamente esos judíos dijeron: tú estás loco. No tienes ni 50 años y es que has visto a Abraham. Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Estoy diciendo que Abraham vio el día de Jesús y se regocijó. En el nacimiento de Isaac, Abraham vio el día de Jesús, porque vio el cumplimiento inicial de la promesa de Dios de convertirlo en el padre de una muchedumbre de gentes. Esta promesa se cumplió inicialmente en el nacimiento de Isaac, pero fue más allá de Isaac, más allá de la nación de Israel, hasta llegar al hijo de Abraham,
uno más grande que Isaac. Él es Jesús, el poderoso Salvador. Jesús ha mandado a hacer discípulos a todas las naciones, y estos discípulos que se van haciendo día tras día van conformando la verdadera descendencia de Abraham, el verdadero pueblo de Dios, los que creen en Jesús, el único y suficiente Salvador. Abraham vio en ese día, en el nacimiento de Isaac, ese cumplimiento inicial de su promesa. Se alegró. Fue también de los que se rieron de gozo. Y llegó el que trajo más risas de gozo. Ese es Jesús, el único y suficiente Salvador, el que rescató a Abraham, el que rescató a su descendencia espiritual, aquellos que ponen su fe y su esperanza en Él. Y la pregunta es, ¿eres miembro de esa descendencia de Abraham, la descendencia espiritual, los que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús? Finalmente, así como el nacimiento de Isaac fue humanamente imposible, porque tanto Abraham como Sara estaban muertos en lo que respecta a su capacidad de producir vida, la Biblia dice que así es nuestra capacidad para regenerarnos o salvarnos. En Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos producirnos vida espiritual, no podemos fabricar conversiones, no podemos fabricar nuevos nacimientos, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el cuerpo de Abraham y de Sara lo ilustran. Jesús le dijo a Nicodemo que no podía entrar al reino de Dios, a menos que naciera de nuevo. En Romanos 4:21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Abraham sabía que el poder en este nacimiento tendría que venir de lo alto, de Dios. Así también es ese nuevo nacimiento, solo puede venir de arriba, de Dios. Jesús dijo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Justamente lo que Dios hace. Puedes decir que eres un cristiano, pero la pregunta, ¿ha producido Dios vida espiritual en ti? ¿Ha producido el Señor el nuevo nacimiento? ¿Ha producido el Señor vida? ¿Ha traído regeneración a tu vida? Puedes tal vez ir a una iglesia, puedes cantar, puedes hacer muchas cosas que hace un cristiano. Pero en quien Dios ha producido vida, hay vida. Hay adoración al Señor. Hay comunión con Dios. Hay frutos del nuevo nacimiento. Si te estás dando cuenta que no has nacido de nuevo, aun cuando te llamas cristiano, no te vayas de aquí sin clamar al Señor, de rogar que produzca en ti vida espiritual, que traiga a tu vida convicción de pecado, arrepentimiento, que te despoje de tu naturaleza de pecado, que te libere de la esclavitud del pecado y que te vista con la nueva naturaleza de Jesús. Vamos a orar. Allí en tu lugar, medita, reflexiona, habla con Dios. Él conoce totalmente tu vida, puede ver tus pensamientos, conoce tu manera de vivir, lo sabe todo. Y no puedes engañarle. Y si tú sabes que estás necesitado de que Él produzca vida espiritual en tu vida, ruégaselo, pídeselo, clama a Él. Busca al Señor ahora que puede ser hallado. Llámalo ahora que Él está cercano. Ruega que te libere de la esclavitud del pecado y traiga vida espiritual. Traiga en ti un nuevo nacimiento. Amado hermano, si tú estás luchando y estás lidiando con tu fe, a lo mejor has estado rogando al Señor por alguna batalla con el pecado, a
A lo mejor estás luchando en tu hogar, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu relación laboral. No pierdas de vista que Dios habla en serio cuando Él dice que Él es el Todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Sigue clamando, sigue esperando con gozo el tiempo que Él va a intervenir para glorificarse. Mientras tanto, Él se está glorificando en tu sufrimiento. Él está glorificándose en esa situación en la cual tú vives. Y Dios te llama a que tú sigas viviendo en obediencia. Él tiene todo el derecho de ordenar tu vida. Señor, tú puedes mirarnos, puedes ver la lucha que hay en nuestros corazones. Muchas veces estamos luchando con confiar. Muchas veces, Señor, incluso estamos queriendo intervenir a nuestra manera para hacer que las promesas tuyas se hagan realidad en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a confiar. Que tú nos ayudes, oh Señor, a vivir por la fe en ti. La vida del creyente es por fe, no por vista. Fe en las realidades eternas que tú has prometido. Esas promesas, Señor, que tal vez no vemos cuándo se vayan a cumplir. Pero afirma nuestra fe, Señor, en ti, creyendo que tú eres un Dios confiable. Gracias, Señor, te damos y rogamos que tú escuches nuestras plegarias, nuestras oraciones. Aquellos que aún no han sido tocados, no han sido regenerados, rogamos, oh Dios, que extiendas tu misericordia y tu gracia y puedas producir vida, esa vida espiritual al estar muertos en nuestros delitos y pecados, esa vida espiritual que nos ayuda a venir delante de ti y tener comunión contigo. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.